Muy buenas amigos y amigas de Trading Crypto. Hoy vamos a abordar un tema realmente interesante, un gran desconocido para todos aquellos que operáis los mercados financieros. Es un tema complejo, es un tema que a priori podría desilusionaros, podría sobrepasaros, pero es un tema que es importante saber. ¿Qué es la gamma? ¿Por qué la gamma es el rey? Este vídeo es una breve introducción a un poco al concepto de gamma, al concepto de realmente ahora sí que hablamos del mercado institucional, integrar un poco el mercado de opciones con el mercado de futuros, ver qué actuación tienen los market makers, no de los futuros, sino market makers del mercado de opciones, vía gamma, vía cobertura delta. Por lo tanto, no os desilusionéis del todo, sino tened en cuenta que tenéis que jugar con una serie de herramientas las cuales sí os van a permitir plantear escenarios, pero también tiene que ser muy consciente de toda la actividad institucional que existe en el mercado, ¿no? Para dejar de hacernos un poco florituras mentales y darle un poco de seriedad al asunto. Vale, ¿por qué gamma es el rey? ¿Qué es la gamma, no? Bueno, vamos a explicar un poco. El objetivo de esta presentación no es explicar en detalle el mercado de opciones, el mercado de las griegas, de las opciones, de las estrategias que hay, sino dar una pincelada de este flujo gamma procedente de los market makers que evidentemente mueve y condiciona claramente el mercado de futuros. Vamos a ir lentamente en estas dos primeras diapositivas viendo un poco qué es el gamma, ¿no? Luego ya explicaremos un poco por encima qué son las letras griegas de las opciones. Bueno, pues la gamma es un flujo fundamental del mercado de futuros. La gamma tiene el potencial de ser uno de los flujos no fundamentales más importantes en los mercados, no solo de futuros, sino también acciones. Se suele decir que un mercado corto de gamma tiende a acelerar o aumentar la volatilidad y exagerar los movimientos tanto al alza como a la baja. Evidentemente, traquear la gamma es muy complejo y dinámico. Los dealers y market makers institucionales, esa palabra que gusta tanto y que se escucha tanto, aportan un flujo realmente importante al mercado futuro debido a sus operaciones de cobertura. Ojo, ellos no asumen ningún tipo de riesgo direccional, simplemente intentan jugar a delta neutral. No os preocupéis, ya explicaremos lo que es el delta y el gamma posteriormente, pero quedaros con la idea del gamma, ¿no? Hay algo que se llama gamma, donde los institucionales que no quieren tomar posiciones pueden afectar significativamente con sus coberturas en el juego del mercado. Los market makers, los cuales cubren sus posiciones delta de sus carteras, están económicamente obligados, y ojo a esta frase, económicamente obligados a operar grandes cantidades de futuro y acciones estrictamente solo como el resultado del movimiento del subyacente en sí mismo. Quedaros con esta frase porque esta frase es fundamental. No les mueve ningún motivo fundamental y no les importa la liquidez disponible. Por lo tanto, la gamma puede provocar una sobrereacción de los mercados a las noticias fundamentales, lo que se conoce estar corto de gamma, y por otro lado puede darse una tenue reacción ante noticias relevantes fundamentales debido a una larga exposición gamma. Por lo tanto, estar el mercado gamma corto o gamma largo es bastante significativo. Aún así os adelanto que esto es realmente complejo. Los volúmenes, para que digáis, no, esto es despreciable, los volúmenes manejados en el mercado de opciones de SPX y SPI, son los mercados de opciones que hay. SPX es el índice de contado y SPI es el ETF del SP500, pues se calcula que entre los dos suponen un 25%, ¿no? del volumen total de los futuros, Así que nada despreciable. Ya existe una actividad de cobertura que es realmente monstruosa. Para que hagáis una idea, se estima, estos son datos de 2019, que puede haber 80.000 millones, 80 billions de gamma pendiente de ejecutar. Fijaros, por cada movimiento del SP500 hay 80.000 millones donde los market makers, los dealers, los que cotizan las opciones, tienen que cubrir la delta y tienen que cubrir el gamma. Así que por lo tanto, las cifras, muchos diréis esto es mucho o poco, evidentemente 80 billions es una auténtica salvajada, así que tened mucho en cuenta esto, ¿no? Claro, ¿pueden los pequeños inversores seguir el posicionamiento gamma? ¿Podemos conocer si Wall Street está largo o corto de gamma? Bueno, la conocida narrativa de conocer si los chicos de Wall Street están largos o cortos de gamma tiene muchísima importancia por lo que os he dicho, ¿no? Cubrir la delta y cubrir el gamma pues tiene por cada porcentaje un 1% de movimiento del SP500, pues tiene un importe, un montante brutal de cobertura, ¿no?
Lo que he dicho antes, estar largo de gamma tendría volatilidades realizadas menores de lo esperado, y estar corto de gamma pues exageraría o aumentaría la volatilidad. Conocer el posicionamiento del gamma del mercado es muy complicado, debido a que todas las opciones son listadas. Hay infinidad de inversores, fondos, hedge funds, fondos de pensiones, compran y venden opciones para sus carteras. Los dealers y market makers cubrirán dichas posiciones vendidas o compradas a su contrapartida, provocando una exacerbación del movimiento con gamma corto y con un frenazo con gamma largo. Por lo tanto, muy interesante. Gamma hedging, que es lo que hacen los market makers, es simplemente el proceso de reajustar las deltas del portfolio. Daros cuenta de lo que he comentado antes, que ellos no quieren tener riesgo direccional, por lo tanto tendrán que cubrir su delta. Y ahora ya en la siguiente diapositiva explicaremos un poco qué es el delta y qué es el gamma. Si tengo una estrategia delta neutral, o sea que no quiero que el precio se mueva, y el precio se mueve, mis deltas van a variar. Si quiero seguir delta neutral, voy a tener que reajustar la posición, ya sea comprando, vendiendo opción o participación en el subyacente. Por lo tanto, no estamos viendo desde el punto de vista del inversor, sino estamos viendo desde el punto de vista del market maker, que a medida que el precio se vaya moviendo y quiere estar delta neutral, va a tener que acudir al mercado a cubrir su posición delta. Por lo tanto, es este flujo que hay en el mercado que muchos desconocen y que realmente forma parte de un grueso realmente importante. Los creadores del mercado, los market makers, no intentan especular con el precio, ya que su beneficio viene del spread de la compra y de la venta. Su principal interés es estar libre de riesgo en cuanto al precio, en cuanto al movimiento del subyacente. El gamma trading pues sería lo mismo que el gamma hedge, con un fin especulativo, ¿no? Es intentar sacar la máxima rentabilidad de una posición durante el reajuste del delta. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a pasar un poco, porque muchos me diréis, ¿qué me está contando George de delta, gamma? Bueno, pues estas son las opciones, ¿no? Básicamente este es el diagrama básico, donde tenemos una compra de call, una compra de put, una venta de call y una compra eso sería una venta de put, ¿no? Y bueno, un diagrama donde se obtiene beneficio. La compra de call, gano dinero cuando el mercado sube, pago una prima y a cambio el mercado, pues cuando sube voy ganando. Una compra de put, pues gano cuando el mercado va bajando. Una venta de call, me interesa que el precio no se mueva o que se vaya para abajo, estoy ingresando una prima, que es la que yo le vendo al comprador de la call. Y una venta de put, pues es lo contrario, ¿no? Le estoy vendiendo la put al que lo ha comprado y estoy ingresando una prima y me interesa que el precio pues suba o no se mueva. Esto es lo básico para que entendáis un poco qué son las opciones. Si queréis podéis ir parando la presentación y ir analizando un poco en detalle. El objetivo, repito, no va a ser explicar las opciones, porque esto da para miles de horas. Vale, ¿y cómo se valora el precio de una prima por la que yo pago por la compra de una call o por la que recibo por una venta de una call? Pues estos señores, Black & Scholes, premios Nobel de Matemática, los cuales regentaron el famoso fondo LTSM, que quebró en los años 90, os recomiendo que echéis un vistazo a esa historia porque es apasionante. Bueno, pues ellos establecieron una fórmula matemática para valorar el precio de una prima. Donde están las famosas letras griegas. Las letras griegas pues son las variables que condicionan el valor de la prima. Primero tenemos el delta, el gamma, el vega, el teta y el rho. El delta, bueno, pues es el precio de la opción con respecto al precio del subyacente, ¿no? Pues lo que me cuesta la opción, imaginaros que Inditex está a 22 o lo que sea, pues cuánto me cuesta comprar una call a 22. La gamma, a su vez, es la derivada, por así decirlo, del delta. Es a la velocidad a la que varía el delta en función del movimiento del subyacente, ¿no? Es el incremento de valor de la prima vía delta en función del movimiento del subyacente. La vega es la volatilidad implícita que descuenta el mercado. La teta es el paso del tiempo, lo cual es fundamental para opciones. Un comprador de call, pues la teta le afectará negativamente el paso del tiempo, ya que a medida que pasa el tiempo y su opción no entra en dinero, pues el tiempo le va a penalizar valor a la prima. Y el rho, que se expresa un poco más, es, pues como ya todos sabéis, el mercado de opciones y futuros es un mercado apalancado. Se tiene en cuenta el tipo de interés con el que se está financiando pues esta operación, ¿no? Básicamente, sin entrar en detalle, tener en cuenta que el valor de una prima depende del delta, del gamma, vega, teta y rho, y estamos centrándonos sobre todo ahora en el delta y gamma, pero bajo el prisma del market maker en el mercado de opciones. La siguiente diapositiva no voy a entrar a comentar en detalle, la podéis parar y ver un poco cómo funcionan estas variables, ¿no? Cómo afecta pues los movimientos del subyacente, el paso del tiempo, la volatilidad, cómo afecta a la prima, pues cómo se mueve el delta, cómo se mueve el gamma, cómo se mueve la teta. Pues tenéis aquí ejemplos. Este diagrama está bastante bien, podéis pararlo y analizarlo un poco porque es realmente interesante.
Después, bueno, a modo resumen, podéis también ver, pues cuando estoy comprado de calls, estoy delta positivo, gamma positivo, teta negativo, vega positivo. ¿Qué significa? Cuando compro una call, en este caso así, me interesa que el precio suba, delta positivo, la gamma es positivo, el paso del tiempo me afecta negativamente y me interesa que el precio se mueva, que es la volatilidad vega. Cuando estoy comprando una put, para poneros un ejemplo, que es así, me interesa que el precio, vamos, un momentito, voy a ponerlo más claro, una cosa así. Estoy pagando una prima, me interesa que el precio baje, como podéis ver, a medida que el precio baje iré pues ganando dinero, pues es lo lógico, tengo delta negativo porque me interesa que el precio baje, estoy comprado opciones, tengo gamma positivo, el tiempo también me afecta negativamente y me interesa también que la volatilidad, la vega, pues aumente significativamente, ¿no? Esto es unas breves pinceladas para la diapositiva si os interesa. Bueno, dentro de todo esto pues hay varias cosas, ¿no? El gamma risk, la posición larga de gamma, posición corta de gamma, bueno, se puede también hacer trading sobre esto. Y luego, pues, sin entrar, como he dicho, en muchos más detalles, podéis ver cómo la gamma también, a su vez, no solo varía con respecto al delta, sino también varía en función al tiempo, a expiración. Evidentemente, aquellas que tienen vencimiento más próximo, como podéis ver, un mes, pues la gamma es mucho más elevada. Aquellas que son más volátiles, pues va a tener un gamma más alto. Por entonces ahí ya estáis viendo un poco cómo afecta a la gamma, cómo se mueve en función de qué variables. Por lo tanto es bastante complejo, pero sinceramente con un poquito de estudio y de lógica se saca bastante bien, ¿no? Bueno, pues también se habla del gamma scalping, pues lo que he comentado antes, long gamma trading, short gamma trading, las distintas combinaciones, porque está el largo de gamma, delta neutral y largo de volatilidad, pues existen varias. Y todo esto un poco para ejemplificar, ¿no? la cantidad de chicha que hay alrededor, pues de todo este tema del gamma, ¿no? Aquí estas diapositivas, por cierto, esto es una presentación que estamos preparando para la zona privada, donde vamos a explicar la repercusión, ¿no? De este flujo institucional vía cobertura delta gamma. Estamos haciendo una serie de webinars destinados pues a entender un poco esto, sin llegar a ser expertos, porque realmente ser un experto de gamma trading pues es realmente complicado. Sí que es importante tener esas pinceladas para dejar de tener esas pajas mentales que uno se hace, sobre todo al observar el libro de órdenes, ¿no? Vale, dicho todo esto, bueno, pues ya tenéis una idea, ¿no? De que hay un flujo institucional procedente de coberturas, los cuales no quieren tener exposición al mercado y tienen que cubrir sus deltas. Esa delta a su vez depende de la gamma. Tenemos varios tipos de gamma, gamma positiva, gamma negativa. Pues esa gamma también varía en función no solo del delta, sino también de la volatilidad descontada, sino del tiempo. Ahora viene la gran pregunta, ¿no? Me diréis, bueno, me está explicando este rollo, pero ¿a dónde quiere llegar, no? Y aquí entramos en la parte polémica, hacemos nexo con el order flow, ese término tan odiado y tan querido por toda la comunidad de trading. Bueno, esto sin ganas de aludir y de insultar a nadie, cada uno utiliza el order flow de la mejor manera que considere, pero es la pregunta, ¿no? ¿Te crees el chico más listo de la clase por estudiar order flow? Entonces tendrías que hacerte una serie de preguntas, ¿no? Que van directamente relacionadas con el order flow. ¿Conoces el tipo de órdenes en profundidad con la que se entra al mercado? ¿Conoces la intencionalidad detrás de las órdenes? Esto es la cuestión clave. ¿Sabía usted que los futuros no son solo apuestas direccionales, sino también son instrumentos de cobertura? ¿Sabía usted que el flujo de cobertura, lo que hemos estado explicando, procedente del delta y gamma hedge, pues no solo de los inversores, sino también de los dealers y de los market makers, suponen uno de los flujos principales del mercado? ¿Sabe usted cuáles son los strikes con mayor open interest y mayor gamma strike? Estas preguntas son fundamentales, ¿no? A la hora de estudiar order flow, para alejarnos un poco de papanatadas alrededor del order flow y darle un poquito de objetividad. La primera cuestión, ¿conoce usted el tipo de órdenes en profundidad? Bueno, pues parad esta diapositiva y ve todos los tipos de órdenes que hay. Esta es una diapositiva de Rubén Villahermosa, del compañero, muy interesante. Pues tenemos buy market, sell market, buy stop, buy market, sell limit. Bueno, pues y aquí con todas las características que vienen inherentes a este tipo de órdenes. Con respecto a, ¿conoce usted el strike con mayor openings y mayor gamma strike? ¿Habéis visto alguna vez? Esto es un ejemplo tipo sacado de TOS, es una plataforma, ¿no? Thinkorswim. Bueno, pues aquí estáis viendo una cadena de opciones, en este caso del SPI, ordenada siempre, voy a poner el colorito del SPI.
ordenadas en este caso por vencimientos, como podéis ver. He puesto un ejemplo, el primero que he buscado en Google, una cadena de opciones normal, de marzo, los vencimientos pues de abril, pues ya veis todas las fechas, ordenado por strike. Este es el precio de ejercicio. Aquí tenéis las calls y tenéis las puts, y como podéis ver, todo lo que he comentado, el delta, el gamma, el teta, el vega, todo cotiza. Cada opción de cada strike y cada vencimiento tiene unas calls asociadas y unas puts asociadas. Unas calls donde tenéis pues el bid y ask. Yo compraría al ask y vendería al bid. Igual pasa pues en las puts, vendería al bid y compraría al ask. Y todo esto pues forma parte del ecosistema de las opciones, con los distintos strike, los distintos vencimientos. Y bueno, pues todo lo que tiene asociado detrás, que hemos estado explicando, ¿no? Esto es interesante ver dónde se concentra el Open Interest, y es aquí donde se conoce el verdadero interés del institucional en el mercado de opciones. Por lo tanto, tened mucho cuidado cuando se escucha por ahí volumen profesional, compra profesional, venta profesional. Seamos un poco serios. El mercado de futuros y de opciones sobre el SPX, sobre el SP, sobre los futuros listados es un mercado 100% institucional, un 99% institucional. Por lo tanto, entra demanda profesional, entra oferta profesional. Vamos a tener un poquito de propiedad y de seriedad, porque es que realmente esto es un mercado institucional en su plenitud prácticamente, ¿no? Claro. Entonces, cuando estáis estudiando el libro de órdenes en sus múltiples graficaciones, en este caso es Bookmap, y os fijáis estas órdenes limitadas, nunca sabréis qué intención tienen detrás. Conocer la intención de estas órdenes es como conocer el sexo de los ángeles. Sin embargo, sí que podemos, pues con modelos de parametrización gamma, que ahora explicaré, sí que podemos establecer pues aquellos strikes donde pues hay un alto gamma, donde realmente el institucional vía coberturas va a tener que entrar al mercado obligatoriamente para cubrir su delta y cubrir su gamma. Por lo tanto, muchas de estas órdenes que estáis viendo aquí, con más blanca, más intensidad, no significa que haya un muro de limitadas y de aquí no va a pasar, sino que muchas veces el institucional está obligado a posicionar sus órdenes porque la delta se le va y tiene que cubrirse la gamma. Por lo tanto, mucho cuidado con y no somos críticos con Order Flow y con el libro de órdenes, sino que tened en cuenta que nunca sabréis la intencionalidad que hay detrás, porque no solo está las órdenes especulativas, ¿no? No solo está las órdenes de cobertura por parte de los inversores, también está las órdenes de cobertura gamma hedge, delta hedge de los institucionales, que son los market makers en el mercado de opciones, el cual ya he enseñado al principio de esta presentación. Suponen un flujo tremendo de casi 80.000 millones por cada porcentaje de variaciones subyacentes, o sea que el gamma hedge es un flujo muy a destacar y está incluido en estas zonas. Todas estas órdenes limitadas, seguramente, como estáis viendo, es un punto, es un high strike gamma, pues es un punto donde tienen que posicionarse para cubrir su delta porque no quieren tener posicionamiento al mercado. Sin embargo, los que comentaba, es muy complicado conocer el gamma de mercado. Sí que existen modelos de parametrización, pues modelos de gamma tracking, que os permiten saber un poco dónde está el nivel 0 gamma, dónde está el nivel absoluto de gamma, cuál es el top strike gamma, cuáles son los puntos de 0 gamma donde el mercado hace un flip de gamma. Por lo tanto podría provocar una aceleración del movimiento tanto a la baja como al alza, puntos donde la volatilidad, pues hay un salto de volatilidad y puede provocar, y bueno, pues podréis establecer con estos modelos de gamma tracking cuáles son las zonas calientes y establecerlos como objetivos, como rangos para trabajar en el día, aunque suele ser en la semana. Se suele hacer modelos de gamma tracking SP500 sobre opciones weekly, para un poco conocer, ¿no?, dónde está el institucional colocado. El institucional en el mercado de futuros, como ya podéis ver, hay multitud de flujos, direccional, especulativo, de cobertura del inversor, de cobertura del market maker, algoritmos, arbitraje. Nunca sabréis qué hay detrás de las órdenes. Por lo tanto, tened mucho cuidado con el estudio del order flow, porque realmente os encontraréis en un callejón sin salida. Y eso no implica que no lo utilicemos. Por supuesto que lo utilizamos. Desde Trading Crypto, al operar las maneras de futuros, no solo tenemos en cuenta estos niveles de gamma strike, de altos niveles donde hay un flip de gamma y donde puede haber un volatility trigger, es decir, que la volatilidad aumente descaradamente en determinado nivel. Sí que lo utilizamos, ¿no? Y vamos a poner ejemplos. Y aquí es en la parte de la presentación donde no quiero provocar desesperanza, decir, bueno, esto es inalcanzable, sino vamos a plantear el trading como un acto sencillo, ¿no? Y desde Trading Crypto
nosotros nos basamos únicamente en el estudio de la oferta y la demanda, ¿no? No nos ofuscamos con Wyckoff. De hecho, nosotros somos anti-etiquetación perfecta porque creo que no aporta nada. Sí que nuestra premisa es conocer la oferta y la demanda, y la oferta y la demanda, el comportamiento que tiene, pues es básicamente conocer las áreas de valor y el movimiento del precio alrededor de dichas áreas de valor y cómo se va moviendo el valor entre un punto y otro. Eso es básico, ¿no? Y bueno, pues estableciendo zonas de operativa. No se trata de adivinar qué hace el mercado, sino simplemente actuar en determinadas zonas y ver si se está produciendo un equilibrio y desequilibrio. Dicho esto, bueno, pues sí que podemos utilizar order flow. Bueno, os voy a poner un ejemplo, ¿no? En determinados puntos, bueno, pues cuando consideramos que fue el caso, voy a poner, eso es un ejemplo en tiempo real. Bueno, primero, ¿no? Explicaros un poco, ¿no? Cómo planteamos el mercado, ¿no? Siempre estamos buscando las áreas de valor. En este caso estamos trabajando con un área de valor del día anterior, se produce una estructuración y Wyckoff no es Selling Clima ARST, es mucho más complejo que eso. Wyckoff te permite conocer un poco las dinámicas dentro de un rango de equilibrio. Pues el mercado desde los máximos de la R tiene, el siguiente test de demanda tiene debilidad, el siguiente test tiene debilidad y de repente hay un cambio de carácter que se produce justo en el VWAP de la semana anterior. Tenemos muy claro el VWAP de la sesión, tenemos claro lo que buscamos. Esto también es Wyckoff, buscar estos cambios de carácter de la demanda. Bueno, pues se consigue superar a su sesión de lower lows y lower highs. Ha testeado el VWAP de la semana pasada, nos encontramos por debajo del value area del día anterior. Bueno, pues estamos buscando un equilibrio, desequilibrio, como podéis ver. Equilibrio, donde aquí con la lectura de Wyckoff nos permite saber un poco quién puede tener el control del mercado. Por lo tanto, Wyckoff no es una metodología antigua, sino es intentar ver quién tiene el control, un cambio de carácter dentro de una zona de equilibrio. Wyckoff no es un sistema, Wyckoff no es una parametrización, Wyckoff es una lectura de las áreas de valor y de las zonas de equilibrio, buscando el desequilibrio de las mismas. Incluso podemos llegar a plantear escenarios más probables. Pues vamos a buscar el desequilibrio de todo esto después de una sacudida con un cambio de carácter. Vamos a buscarle un jack y un buek pues a la zona del VWAP del día anterior, a la zona del VPOC día anterior, para buscar el desequilibrio efectivo de esta área de valor. Y son cosas que ocurren, ¿no? Ya veis aquí, bueno, aquí estos son operativas en tiempo real. Bueno, pues se produce el desequilibrio, luego pues de toda esta zona superior que está claramente por encima de esta, intentamos analizar dicha estructura, tiramos un perfil de volumen. Nosotros de Trading Crypto somos pioneros en la utilización de todas las herramientas de Volume Profile, de VWAP, de establecimiento de áreas de valor con las estructuras Wyckoff, que nos aportan un poco de claridad en una zona de equilibrio. Para eso nosotros utilizamos Wyckoff sin entrar en una etiquetación excesiva, porque muchas veces no hace ni falta, ¿no? E incluso es contraproducente. Bueno, pues fijaros los niveles importantes que son el VWAP de la sesión, y es aquí, una vez, por ejemplo, siempre vamos a esperar, en este caso en el SP500 recomendamos que se espere a la apertura del contado, pues es aquí en la zona del VWAP de la sesión donde vamos a abrir la cinta, y es justamente donde tengo marcado esta zona de volatilidad en apertura. Es justamente esto. Vamos a entrar aquí y ver si realmente hay presión compradora, ver si realmente ha quedado una subasta acabada, ver cómo reacciona en este caso en el VWAP de la sesión, que coincide con el del día. Esto es un gráfico del lunes, evidentemente el VWAP de la sesión y de la semana pues coinciden, y es aquí donde vamos a buscar desequilibrios, pero porque tenemos un contexto previo. Sabemos dónde está el área de valor del día anterior, cuál es el área de valor de la sesión asiática, conocemos el área de valor de la semana, conocemos el contexto. Por eso etiquetar Wyckoff a toro pasado, porque a toro pasado evidentemente todos somos muy buenos, ¿no? Pero sobre todo, claro, cuando se escucha Wyckoff no funciona, pero es que claro, usted tiene que contextualizar dónde se encuentra esta zona de equilibrio, y para eso es algo complicado, aunque no es inalcanzable, es conocer el contexto de todos los time frames. El mercado pues es fractal en todos sus plazos, y hay que conocer un poco desde arriba hasta abajo y de abajo hasta arriba para contextualizar las estructuras, porque muchas estructuras que pueden parecer acumulativas se convertirán en redistributivas, ya que provocará, por ejemplo, imaginaros un fallo de continuidad. Sin embargo, en estos puntos calientes sí que utilizamos la cinta, para que luego nos digan que no lo sabemos utilizar, sino lo utilizamos en puntos calientes que nos permitan pues confirmar nuestro escenario. En este caso, como podéis ver, podemos plantear escenarios donde rebuscamos aquí una actividad compradora que permita ya salir de esta zona de equilibrio para volar hacia arriba. Y fijaros que, bueno, increíblemente, y sin aquí el objetivo de colgarse en una medalla, fijaros cómo el mercado, bueno, pues realmente hemos conseguido
estar a favor del mercado, romper este equilibrio, se establece un desbalance o un imbalance en la parte superior y esperamos en la apertura para tirar, que es justamente lo que pasó, ¿no? Fijaros. Tenéis todo el seguimiento al completo obviamente en nuestra comunidad, en la parte privada. Yo también algunos días pues publico cosas. Tengo un hilo abierto del SP500 desde en este caso el 13 de julio, donde veréis que tengo un planteamiento, en este caso Chart Weekly de Siros, que utilizamos varios time frames. Tengo un chart con velas de weekly, tengo un gráfico de 4H con perfiles mensuales, tengo un gráfico de 1 hora con perfiles semanales, tengo un gráfico de 30 minutos con perfiles diarios, para conocer lo que he dicho, las áreas de valor mensuales, semanales, de sesiones. Luego tengo un gráfico operativo de 10 minutos y luego en el order flow tengo 2 gráficos, uno de 30 minutos y otro de 5 minutos, ¿no? Es un poco lo que he dicho antes, integrar todo el puzzle de los distintos time frames. Ya poníamos el 13 de julio que a nosotros nos parece inevitable, después de esta sacudida de estos mínimos previos relevantes, esa gran caída de febrero, ha ido a testear al VWAP global de todo lo que estáis viendo aquí, y a partir de aquí el precio ha conseguido reentrar dentro de esta área de valor bien clara, bien definida, y ahora está en un modo pues de desequilibrio, está desequilibrando esta área de valor, ha hecho un jack sos y estamos en modo wake y parece inevitable que vayamos a cerrar este gap superior, ¿no? Este es el planteamiento y cómo comienza el hilo. De hecho, fijaros, este es un chart de 4H con perfiles mensuales. Ya íbamos avisando, ¿no? Después de esta estructura acumulativa que se veía aquí, bueno, pues hemos ido generando áreas de valor mensuales, que es lo que habéis marcado, resaltado con la línea horizontal negra, con su punto de mayor control, mayor volumen. No es más que el punto más negociado. Si os parece inalcanzable todo esto, es mucho más inalcanzable llenar la pantalla de indicadores de líneas, sino aquí estamos viendo dónde está el valor del mes. El valor de mes de mayo se encuentra aquí con el punto más negociado aquí, que ha sido testeado. El área de valor de junio se encuentra aquí, que se encuentra completamente por encima y nada solapada con la anterior, por lo tanto significa aceptación. Actualmente ahora, pues en el área value de julio se encuentra por encima, o está ya trabajando por encima del value area high de junio, y hemos tenido un movimiento prácticamente desde la base, desde el value area low. Cuando hablo de Value Area Low, son conceptos de Volume Profile. Esto, si queréis, pues lo tratamos en detalle en nuestra zona privada, con un montón de vídeos que tenemos acerca de esto y sobre todo en tiempo real. Se concentra el 70% de la negociación, en este caso del mes. Son términos estadísticos probabilísticos y bueno, se establece dónde está concentrado el valor. Es interesante, ¿no?, decir, bueno, realmente, ¿cuál es el punto más negociado? ¿Cuáles son los extremos? ¿Dónde no se negocia? ¿Dónde está en equilibrio? Se podría decir que el VPOC es el punto de equilibrio de una área de valor, ¿no? Actualmente pues estamos en lo que planteábamos ya hace bastantes días. Estamos rompiendo el value area del mes de junio con un impulso, con una corrección, y ahora pues estamos a modo de test. Incluso ya, si os fijáis, habíamos planteado que después de superar estos máximos previos relevantes íbamos a tener una pequeña retracción, y parece inevitable que vayamos a cerrar este gap que hay pendiente, incluso inevitable que vayamos a testear ese VPOC en la parte superior. Fijaros en el chart, no miento, fijaros que hemos superado esta parte, este máximo previo relevante, y estamos pues lo que hemos marcado, ¿no?, en ese proceso de test. Estos son pues incluso el área de valor de julio, ya la veis, está siendo modificada, así que nos gustaría que rotase un pelín más arriba para que no estuviese nada solapada como pasó con el área de valor de mayo y de junio. Por lo tanto, este es el chart que os he explicado de 4H, donde pongo perfiles mensuales. Luego tengo aquí el chart de perfiles semanales, donde veis los distintos perfiles de la semana, pues jugando a lo mismo, ¿no? Impulso, corrección y breakout de toda esta área de valor, y buscando siempre los puntos operativos, los puntos interesantes, ¿no? Esta mañana, bueno, a lo largo del día de ayer y de hoy, hemos estado pues planteando una operativa interesante, ¿no? Bueno, aquí ahí veis los ejemplos que he puesto en la presentación, y estamos, bueno, pues lo dicho, ¿no?, sin entrar mucho en detalle, estamos desequilibrando esta área de valor. Estamos en modo breakout, y ayer ya planteábamos que, bueno, pues podía llegar a fin, ¿no?, este proceso de fortaleza, esta acumulación, en este caso en el VWAP de la semana anterior. Todos estos conceptos, vuelvo a repetir, no os preocupéis, son súper sencillos. Nosotros tratamos el mercado bajo el prisma de la oferta y la demanda, áreas de valor y la dinámica del precio en torno a estas áreas de valor, integrando todos los distintos time frame. Esto es una muestra de fortaleza innegable, y buscábamos pues un test
a una zona pues de confluencias que marcábamos, en este caso el área de valor del viernes, el VPOC, que es el punto más negociado del viernes, y el Value Area High de la semana anterior. Este es el área de valor de toda esta semana, ¿no? De los 5 días de la semana pasada, para buscarle un test para continuaciones alcistas. Fijaros que uno puede plantear escenarios de esta forma y se olvida de Fibonacci, se olvida de medias, de indicadores, sino simplemente va buscando los desequilibrios de las áreas de valor, donde Wyckoff tiene muchísimo valor porque te permite conocer un poco qué dinámica o qué mano tiene mayor control en el mercado y qué pistas te da de fortaleza o de demanda. Esa es la utilidad verdadera que tiene Wyckoff, añadiéndole todas estas herramientas modernas de Volume Profile, que no es más que la negociación real del futuro del S&P 500. No nos estamos inventando nada, no estamos aludiendo al sexo Los Ángeles, a un Fibonacci, a una media, sino estamos intentando entender el equilibrio y desequilibrio del mercado en todos sus timeframes, ¿no? Actualmente, bueno, pues ya podéis ver que planteábamos ayer este escenario y fijaros, pues hemos llegado a plantear este escenario perfectamente. Y aquí diréis, ¿largos? Bueno, a mí me gustaría particularmente, que es lo que está haciendo el día de hoy, que se generase una estructura acumulativa, que este proceso de breakout y test, este test a testear el Value Area High de la semana pasada, esta zona de confluencias importantes, pues a partir de aquí detectar una estructura acumulativa, que el precio mostrase fortaleza por encima del vivo de la semana, para continuaciones alcistas para cerrar el gap. Por lo tanto, puede parecer a priori muy complicado. Quizás pensáis que tengáis una barrera de entrada muy fuerte a la hora de unir a nuestra comunidad. Pensad que nosotros vamos a la fuente de funcionamiento del mercado, oferta-demanda. Utilizamos pues metodología Wyckoff, Volume Profile combinado. Vuelvo a repetir que somos pioneros en eso. Abrimos la cinta en determinados momentos y también tenemos muy en cuenta pues aquellos strike de alto gamma y donde se puede producir movimientos bruscos del mercado, ya que, como he explicado, los flujos procedentes de la cobertura de las posiciones delta de los market makers es un flujo nada despreciable y que mucha gente desconoce. Necesitamos saber qué nos cuenta el mercado. Es como si que vosotros queréis entender la electricidad, pues tendréis que ver cómo se genera la electricidad, cómo se distribuye. No podéis tirarle Fibonacci a la electricidad, tenéis que ir a ver cómo funciona, ¿no? Entender qué es lo que conduce la electricidad, cómo se genera. Pues es un ejemplo bastante claro. Tened mucho cuidado, y con esto ya termino, con todas las teorías, ¿no?, sobre el libro de órdenes, y sobre todo aquellos perfiles que dicen yo hago esto y hago lo otro y luego pues no plantean nada, ¿no? Tenemos conocimiento del tipo de órdenes que agreden al mercado y que están posicionados en el mercado. Evidentemente, alejaros. Esto ya son recomendaciones personales de aquellos traders de coches caros y vida en la playa, porque yo me dedico a esto, llevando buena parte del contenido a la comunidad junto con Rubén. Yo le he hecho más de 10 horas diarias. Yo siento pasión, yo entiendo que no todo el mundo puede abordar los mercados durante 10 horas diarias, por eso hay que subir time frame y buscar la tranquilidad en activos más tranquilos y más ajustado a tu perfil de inversión. Luego también alejaros de los perfiles a toro pasado, porque aquí estáis viendo un escenario que es un escenario en tiempo real. Si os fijáis, estoy planteando pues un escenario a tiempo real, que es el valor que tiene, ¿no? Porque a toro pasado yo también soy muy buen pintor. Fijáis, pues este escenario que planteábamos se ha dado, ¿no? Se podrá equivocar o no, pero yo siempre he tenido en cuenta que voy a seguir aquellos perfiles que denotan que hacen trading en tiempo real y que ponen escenarios con flechitas, porque yo también podría rellenar toda esta pantalla de etiquetaciones y decir mira qué bueno soy, pero lo que yo realmente quiero es ver si se cumplen o no los escenarios y si sé plantear escenarios para saber sobre todo qué atenerme a la hora de plantear mis operaciones, ¿no? ¿Qué más? Wyckoff es viejo. Eso es realmente un argumento bastante ridículo que cae bajo su propio peso. Evidentemente, si no tenéis en cuenta la contextualización de las zonas de equilibrio y estáis continuamente etiquetando el detalle, pues vas a perderos lo realmente importante, los pequeños detalles de fortaleza y demanda dentro de una zona de equilibrio. Wyckoff no hace más que analizar esas pequeñas pinceladas, ¿no?, de fortaleza y demanda, de la fortaleza o debilidad de la demanda oferta dentro de una zona de equilibrio. Alejémonos un poco de los perfiles catedráticos donde se busca la perfección, sino vamos a lo dicho, ¿no?, a buscar escenarios con flechitas, y aunque sean buenos o malos, pues se intenta predecir, o no predecir, sino plantear escenarios más probables, ¿no? Luego también lo ponía en mi Twitter personal, yo particularmente me alejo de perfiles que no siguen a nadie, porque creo que son perfiles bastante arrogantes, ¿no? Con frases del estilo te lo dije, lo sabía. No es más que ego, ¿no? Y creo que el ego es uno de los grandes problemas del trader. Con el ego te vas a la tumba.
Creo que se aprende mucho de todo el mundo. Creo que el trading es una actividad de aprendizaje constante, por lo tanto, aunque no lo penséis, y a lo mejor hay una persona que puede tener un nivel inferior, puede enseñaros algo. Creo que las personas son la mayor fuente de aprendizaje después de los libros. También perfiles, ¿no?, que insultan a la gente y critican el trabajo de otros, ¿no? Yo creo que no hay que menospreciar el trabajo de nadie. El esfuerzo y dedicación y las horas que ha hecho una persona, pues no debe ser nunca menospreciado, ¿no? Cuidado con las frases volumen profesional. Os acabo de enseñar cuál es el mercado realmente profesional. El futuro del SP500 no es solo un instrumento de direccionalidad o de especulativo, sino es un instrumento de cobertura donde pues acuden incluso market makers que no tienen ni interés de hacia dónde se mueve el precio y tienen que cubrir su delta y afectan al movimiento del precio en sí mismo, ¿no? Pensad lo que he dicho antes, ¿no? Quiero conocer cómo funciona la electricidad, pues voy a conocer, lo dicho, la generación, cómo se distribuye, etcétera, etcétera. ¿Creéis verdaderamente que un fractal o un MACD va a permitir conocer escenarios o entender el mercado? Yo sé que hay mucha gente que utiliza indicadores y que tiene un sistema muy parametrizado y que le va muy bien, pero porque tiene una gestión monetaria muy de acuerdo, muy correcta, ¿no?, por así decirlo, pero es imposible que un fractal, que es para mí una idea absurda, ninguna condición del mercado es similar a la otra, sino nada más que tenéis que ver pues esta cuestión, ¿no? Y ya con esto termino. Fijaros, si queréis jugar a fractales, pues fijaros lo que han aplicado los bancos centrales de medidas monetarias. ¿Es la misma situación de julio de 2020 a julio de 2008? Evidentemente no. ¿Están los mismos participantes en el mercado? Nadie lo sabe, pero evidentemente no. Por lo tanto, comparar un fractal con una estructura anterior para mí es insuficiente. Si es verdad que siempre estamos buscando equilibrio y desequilibrio, y si es que es verdad hay un acierto fractalidad a los movimientos y si son bastante homogéneos a la hora de romper estas zonas de equilibrio, pero no es un fractal, sino es simplemente conocer el desequilibrio efectivo, ¿no? Y esto es aplicable a cualquier activo que cotiza electrónicamente, sea listado o no. Y aquí tenéis un ejemplo, ¿no? También con las cripto, pues planteamos LTO, ya podéis ver una estructura de equilibrio donde no entramos a etiquetar, donde vemos que una entrada de participación vía las ondas de Waves, pues nos permite conocer los desequilibrios, ¿no? Y jugar a favor de ello. Ya veis, pues lo que planteábamos aquí, ¿no? Es zona de equilibrio, vamos a buscar clean, pues máximo previo relevante como objetivo. Ejemplos. Siguiente, pues estamos viendo COTI, pues igual, zona de equilibrio donde, bueno, pues vamos identificando pequeños detalles que va apoyándose los vivos del mes, vamos viendo los volúmenes que entran, Jack y Weck, rotura del desequilibrio, equilibrio, desequilibrio y a buscar máximo periodo relevante. Por lo tanto, no estamos ofuscados con Wyckoff, sino nos permite conocer esos pequeños detalles que necesitáis estudiar en profundidad para sacarle jugo. Por eso son los comentarios que se escucha que Wyckoff no sirve para nada. Realmente pues creo que es un fruto de muy poco estudio y de muy poco tiempo real. Y nada más, espero que os haya gustado la presentación, espero que haya aclarado algunas cosas. Sé que es un tema complejo el gamma, sin ánimo de insultar a nadie ni ofender a nadie. Hemos enseñado cómo conjugamos analizar la acción del precio en torno a las áreas de valor con la metodología de Wyckoff, con Volume Profile. Siempre buscamos lo mismo, con la complicada contextualización de todo el mapa de los distintos time frames, pero siempre buscamos equilibrio, desequilibrio, que es como se mueve el mercado, ¿no? Y dentro de esos equilibrios, pues el mercado acumula o distribuye y vamos a buscar aquel momento en que se produzca un desequilibrio para montarnos, para buscar otra zona de valor. En este caso sí que hemos ido a buscar un máximo pero relevante, pero el mercado se mueve de una zona de valor a otra zona de valor y va constantemente haciendo así, es lo que se conoce el ciclo del precio, ¿no? Así que nada más, mucho cuidado con el análisis del flujo de órdenes, con el libro de órdenes. Tened en cuenta esto del gamma, que es el gran desconocido. Espero que os haya servido para aprender algo nuevo. Os espero en la comunidad de Trading Crypto, donde tratamos todo tipo de activos, desde futuros, divisas, commodities, criptos, todo bajo el prisma serio y profesional, sin sacar la bola de cristal, sino simplemente intentando buscar los equilibrios y desequilibrios para montarnos en ellos, en esos desequilibrios que vayan a buscar nuevas áreas de valor superiores. Así que sin nada más, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like, retuitead
y os espero en nuestra comunidad. Un saludo a todos.